Lesiones ligamentarias del tobillo en el deportista. El tobillo es un complejo articular sometido a cargas constantes, conformado por la epífisis distal de la tibia, el peroné y el astrágalo. Es uno de los complejos articulares que está sometido a traumatismos y lesiones en casi todos los deportes. La articulación tibio-peroneo-astragalina tiene dos complejos ligamentarios que le confieren estabilidad: el lateral y el medial. Empecemos a hablar del complejo lateral, conformado por 4 ligamentos bien diferenciados entre sí. El más profundo es el ligamento calcáneo-astragalino. Estos ligamentos son el ligamento peroneo-astragalino anterior, ligamento peroneo-astragalino posterior, ligamento peroneo-calcáneo, ligamento calcáneo-astragalino. ¿Okay? Como dije, el calcáneo-astragalino es el más profundo. El ligamento calcáneo-astragalino es un ligamento corto cuya función es estabilizar la articulación entre el calcáneo y el astrágalo y está en estrecha relación con el ligamento peroneo-astragalino anterior. El ligamento peroneo-astragalino anterior, PAA, en estrecha relación con la cápsula anterolateral, tiene una longitud de 15 a 20 milímetros, el ancho es de 6 a 8 milímetros y solo 2 milímetros de espesor. Se tensa en flexión plantar. Por su ubicación anterior es el primero en fallar durante la inversión forzada y flexión plantar del tobillo. El ligamento peroneo-astragalino posterior, PAP, longitud 30 milímetros, 5 milímetros de ancho y 5 a 8 milímetros de espesor. Su diámetro le confiere una mayor resistencia que el peroneo-astragalino anterior. Se encuentra en máxima tensión durante la flexión dorsal del tobillo. El ligamento peroneo-calcáneo, PC, ligamento peroneo-calcáneo, tiene una longitud de 30 milímetros, 4 a 6 milímetros de ancho y 3 a 5 milímetros de grosor. Se encuentra en estrecha relación con la vaina de los tendones peroneos. Se tensa en flexión dorsal. Es el más resistente a la distensión entre los 3 ligamentos que conforman el complejo lateral. Es necesaria una fuerza 3 veces mayor del peroneo-astragalino anterior para alcanzar su punto de quiebre. El complejo medial está representado por el ligamento deltoideo y el ligamento calcáneo escafoideo. Tiene la función principal de resistir las fuerzas valguizantes y resistir a la eversión del pie. El ligamento deltoideo va a tener sus dos componentes, superficial y profundo. La porción superficial formada por 3 fascículos, el tibio astragalino anterior, tibio calcáneo, tibio astragalino posterior. El ligamento tibio astragalino anterior se inserta medial y plantar en el escafoides. El tibio calcáneo se inserta en el sustentaculum tali. El fascículo tibio astragalino posterior no mencionan dónde se inserta. El fascículo tibio astragalino anterior es la porción más fuerte del ligamento deltoideo superficial. La porción profunda del ligamento deltoideo está conformado por el fascículo tibio astragalino anterior y tibio astragalino posterior. El tibio astragalino posterior es la porción más fuerte del ligamento deltoideo. Porción superficial tiene 3 fascículos, la porción profunda tiene 2 fascículos. El ligamento deltoideo es más resistente que el complejo lateral, siendo su función, su mecanismo de lesión, la eversión y la abducción del pie. Entonces, solo la parte del complejo medial, que es el ligamento deltoideo, es más resistente que el complejo lateral, siendo su mecanismo de lesión la eversión y abducción del pie. Las lesiones ligamentarias son las principales lesiones agudas del tobillo. Representan entre el 20 y 40% de las lesiones deportivas y el 30% de la consulta de emergencia en ortopedia general.
En relación a deportes específicos, son cerca del 45% del total de las lesiones en el baloncesto y 31% en el fútbol. El complejo lateral es afectado frecuentemente alrededor de un 78%. El 4 a 6% son lesiones del complejo medial y 16% comprenden la sindesmosis. Es importante descartar fracturas proximales del peroné a nivel del cuello cuando existen lesiones aisladas de sindesmosis. Entre los factores de riesgo asociados pueden ser mencionados lesiones ligamentarias previas, desbalance muscular e inestabilidad abdomino-lumbopélvica, lo que llamamos el core, y mal alineación del retropié. Con respecto al mecanismo de lesión, se describen dos tipos principales involucrados en la producción de lesiones ligamentarias en el tobillo. Estos son los mecanismos de inversión y eversión. El mecanismo por inversión es el más frecuente, representando alrededor de un 85%. Genera lesión del complejo lateral afectando primero al peroneo astragalino anterior, luego al peroneo calcáneo, en especial en las recidivas, y por último al peroneo astragalino posterior. Las lesiones por eversión del tobillo afectan al complejo medial y representan el menos del 2% de las lesiones ligamentarias del tobillo. Los mecanismos de lesión de rotación externa comprometen la sindesmosis. Los esguinces de tobillo son lesiones comunes en deportistas que pueden promover inestabilidad crónica del tobillo de no ser adecuadamente manejados. Muchos factores contribuyen al desarrollo de inestabilidad crónica, entre los que se incluyen alteraciones mecánicas y propioceptivas, impairment. El diagnóstico de las lesiones ligamentarias del tobillo está basado en el interrogatorio, tratar de conocer el mecanismo, examen físico y estudios de imagen, radiografías, ultrasonografía, resonancia magnética. En las primeras 48 horas es muy difícil establecer la severidad del daño ligamentario, por lo cual una reevaluación entre el cuarto y quinto día posterior al trauma se hace imperativa para establecer el grado de inestabilidad. En el deporte, el tiempo de recuperación, vamos a hablar del tratamiento no quirúrgico. En el deporte, el tiempo de recuperación y el reintegro son dos conceptos importantes. La relación al reintegro muchas veces se considera que más rápido es mejor, fallando en respetar los tiempos biológicos de recuperación y aumentando el riesgo de relesión o recidiva. Entonces, tiempo de recuperación y reintegro. Entonces, son dos conceptos importantes. Sin embargo, en las lesiones ligamentarias se pueden emplear herramientas que aumenten la respuesta biológica para la regeneración y reparación no quirúrgica. Terapias ortobiológicas como plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico y ondas de choques han sido propuestas para acortar los tiempos de espera en la recuperación. Cabe destacar que no existe consenso ni pautas de organismos reguladores que recomienden su uso amplia y regularmente, pero las investigaciones continúan y siempre deben tenerse en mente. El tratamiento conservador persigue los siguientes objetivos: no inmovilizar más del tiempo necesario, mantener la movilidad tanto como sea posible, dar el mayor aporte biológico para la reparación, evitar el reposo absoluto y pérdida de las condiciones neuromusculares, favorecer un retorno seguro al deporte. Entonces, naturalmente los tejidos ligamentarios pueden reparar en un periodo de 3 semanas. El tratamiento conservador se debe tener en cuenta este detalle para su diseño. Crioterapia temprana hasta las 72 horas posterior al trauma. La duración de la terapia no debe ser superior a los 10 minutos en cada aplicación. Reposo con inmovilización con brace de tobillo o walker, descarga de peso parcial, elevación y uso de muletas, apoyo asistido, que permitirá el inicio de la fisioterapia. El uso de walker o brace tiene ventajas sobre la inmovilización convencional
con férula de yeso, ya que permite que sea retirada para realizar la fisioterapia. Vendaje neuromuscular con aplicación para drenaje linfático. Inicio de fisioterapia temprana desde el día 3, 72 horas posterior al trauma. Son con indicaciones de analgesia, drenaje linfático, medias antiedema, mediana compresión. Analgésicos, existe una controversia con respecto al uso de AINES por disminuir la cascada inflamatoria importante en el proceso de reparación. Otros autores prefieren el uso de AINES porque este disminuirá la cascada inflamatoria y la cicatriz reparadora será mejor, disminuyendo la producción excesiva de fibroblastos que se creen son importantes en la fisiopatología del dolor del tobillo posterior a un esguince. Se recomienda mantener el fortalecimiento del resto de los grupos musculares, dejando solo en reposo el tobillo afectado. Ejercicios de propiocepción deben ser frecuentes. En los casos de atletas de fase precompetitiva puede utilizarse herramientas como el PRP, ecoguiada, para aumentar el aporte biológico. Se recomienda su uso en la primera semana. En relación al entrenamiento, se necesita mantener el tobillo afectado en reposo, pero en actividad el resto de la anatomía. En caso de estar en fase competitiva en esguinces grado 1, se puede utilizar kinesiotape con aplicación ligamentaria para estabilidad y un vendaje funcional que permita la movilidad controlada mientras se avanza en la recuperación. Cumplir con la fase del reintegro deportivo. Sustentación, mantener las condiciones físicas. Recuperación, cambios adaptativos. Desbalance o perentoria. Inicio de reintegro controlado y corrección de factores predisponentes. Plan de prevención enfocado en mantener el fortalecimiento de la musculatura periarticular del tobillo, estimulación de la propiocepción y estabilidad abdomino-lumbopélvica. Tratamiento quirúrgico. Las técnicas quirúrgicas a utilizar pueden ser anatómicas o no anatómicas para el complejo de las inestabilidades del tobillo. Para el manejo de las inestabilidades del tobillo. Indicaciones: lesiones del complejo medial grado 3, avulsiones o asociadas a otras lesiones, lesiones de la sindesmosis, inestabilidad recurrente del tobillo del complejo lateral sin mejoría con programa de rehabilitación, lesiones del peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo, pacientes atletas. La reparación en agudo en las lesiones laterales está en discusión, planteándose en los casos con factores de riesgo para una recidiva como hiperlaxitud, pero no existe indicación formal para las cirugías por esguince de tobillo en fase aguda, excepto que esté asociada a fracturas o lesiones sindesmóticas. Las contraindicaciones: pacientes atletas que no estén dispuestos a cumplir indicaciones postoperatorias y lesiones ligamentarias agudas que no afecten la mortaja tibioastragalina. Planificación preoperatoria: es necesario un diagnóstico claro y conocer las lesiones asociadas como lesiones osteocondrales, tibioastragalinas, pinzamiento anterolateral del tobillo que requieran otros gestos quirúrgicos. Para ellos es importante la evaluación clínica previa, los antecedentes y los estudios por imágenes como la radiografía simple de tobillo y la resonancia magnética del tobillo. Las técnicas para el tratamiento de las lesiones del complejo lateral se pueden dividir en anatómicas como el Bostrom-Gaul y las técnicas no anatómicas como la tenodesis del peroneo lateral corto. Las anatómicas se han mantenido como el gold estándar con buenos resultados y consisten en reconstruir el complejo lateral con retináculo, mientras que las no anatómicas estabilizan el tobillo a expensas de aumentar la rigidez tibioastragalina. Abordaje: se puede realizar un abordaje en J invertida, tomando como referencia el borde anterior del peroné hasta inframalleolar e inclinación posterior.
También puede realizarse la incisión por el borde posterior del peroné en J clásica. J invertida es a nivel del borde anterior del peroné y la J clásica es a nivel del borde posterior del peroné. También es posible usar el abordaje lateral, el cual va desde 1 centímetro por debajo de la punta del peroné en dirección hasta la base del cuarto metatarsiano. Para la reparación del ligamento deltoideo se utiliza el abordaje medial, una incisión 1 centímetro distal a la punta del malleolo medial, la cual se extiende en dirección a la articulación astrágalo-escafoidea. A este nivel nos vamos a encontrar lo que es la vena safena y el nervio safeno y el retináculo extensor. Técnica quirúrgica: para el complejo lateral se expone la cápsula anterolateral y el borde anterior del peroné. Se secciona dejando un remanente insertado en el peroné. Se realizan perforaciones anterolaterales en el peroné que permitan la reparación y reinserción transósea. Para el ligamento peroneo calcáneo se busca inferiormente y anterior a los músculos, a los tendones peroneos. Puede insertarse con una sutura, pueden reinsertarse con una sutura transósea o con anclas all suture de 1.4 milímetros. Los ligamentos se fijan en posición isométrica con dorsiflexión neutra, ligera eversión. Primero el peroneo calcáneo y luego el peroneo astragalino anterior. Luego se realiza la imbricación de la porción superior del retináculo extensor sobre la reparación. El manejo postoperatorio inmediato se indica el uso de brace tipo Walker posicionado en flexión dorsal, neutra y ligera eversión. No apoyo por 4 a 6 semanas. La inversión activa se inicia a las 4 semanas y elongación del tendón de Aquiles. Se retira la inmovilización a las 4 semanas y se inicia el apoyo a tolerancia. El entrenamiento de la propiocepción alrededor de la semana 6. Fortalecimiento con bandas elásticas son excelente opción. Posterior a 3 meses se inicia trote lineal en superficies planas. Luego cambios de dirección y gestos técnicos específicos para el deporte. Cuando estas actividades se pueden realizar, el atleta puede regresar a su deporte. El retorno deportivo puede ser de entre los 6 y 9 meses. En la fase de desenlace o perentoria, donde se realiza inicio de reintegro controlado y corrección de factores predisponentes, se recomienda el uso de vendajes funcionales de protección que permitan la movilidad. Entonces, durante el desenlace se inicia, que es el inicio de reintegro controlado, se debe corregir los factores predisponentes y se recomienda vendajes funcionales de protección que permitan la movilidad. Complicaciones. Entre las complicaciones más frecuentes están las lesiones neurológicas con hiperestesia o hipoestesia en el 7 al 17% de los casos. Se describen complicaciones de las partes blandas como alteraciones en el cierre de la herida, infecciones, necrosis. La rigidez postoperatoria por hipercorrección, particularmente con técnicas no anatómicas, es una complicación que está descrita. Tenemos un breve test de 5 preguntas. Primera pregunta: ¿cuántas capas tiene el ligamento deltoideo? 2 capas, superficial y profunda. ¿Cuál es la frecuencia reportada para lesiones sindesmóticas de tobillo? Para lesiones sindesmóticas del tobillo son 16%. ¿Okay? Volviendo con el ligamento deltoideo, son 2 capas para recordar. Él va a formar el complejo medial del tobillo
conformado por el ligamento deltoideo superficial y profundo, el ligamento calcáneo escafoideo. En conjunto, este complejo ligamentario medial tiene la función principal de resistir las fuerzas valguizantes y resistir la eversión del pie. La pregunta 2, en cuál la frecuencia reportada para lesiones sindesmóticas del tobillo, 16% en las lesiones sindesmóticas, 78% el complejo lateral, del 4 a 6% en las lesiones del complejo medial. ¿Cuál es la frecuencia de lesiones ligamentarias del tobillo en el baloncesto? Un 45%. Recordemos que las principales lesiones agudas en el tobillo son las lesiones ligamentarias y representan el 20 a 40% de las lesiones deportivas, y el 30% forman parte de la consulta de emergencia de ortopedia. En los deportes, cerca del 45% de las lesiones en el baloncesto y 31% en el fútbol. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de lesión ligamentaria en el tobillo? Pues la inversión, en donde se compromete en su mayoría el complejo lateral. ¿Cuál es la técnica de reconstrucción más usada en lesiones laterales del tobillo? Pues el Bostrom Gaul, que es la técnica anatómica.